El camarero se acercó con la botella de vino y yo asentí, sin quitar los ojos de la mesa a unos 6 metros de mí. Estaba en un restaurante pequeño en el centro de Zaragoza, un sitio de esos que solo conoces si te lo recomienda alguien. Yo lo conocía porque ella me lo recomendó. Y ahí estaba ella. Laura. Mi mujer. Sentada justo enfrente de un hombre que no era yo. No estaban besándose, ni abrazándose, ni haciendo nada explícito. Pero no hacía falta. Había algo en cómo lo miraba, en cómo reía de cosas que a mí nunca me hacían gracia. Llevaba ese vestido verde que yo le regalé por nuestro aniversario, el que me dijo que no se ponía porque le quedaba demasiado ajustado. El tipo tenía unos 45 años, gafas de pasta y barba recortada. Era el típico profesor universitario que se sabe interesante. Y ella no se comportaba como si estuviera en una cena de trabajo. Yo me senté solo en una mesa al fondo, con una copa de vino que ni toqué. Me quedé allí, inmóvil, viéndolo cenar durante una hora, como si fuera parte del mobiliario del restaurante. Nadie sospechó nada. Ni ella. Ni él. No fue una casualidad. Yo lo seguí. Pero no sabía qué esperaba encontrar. Tal vez me convencí de que eran paranoias mías. O quizás necesitaba verlo con mis propios ojos para que doliera de verdad. Cuando se levantaron, no fui detrás. No necesitaba saber si iban a un hotel, a su casa o simplemente a caminar. Me bastaba con lo que vi, mi mujer, riéndose con otro hombre como hace meses no se reía conmigo. Mirándolo con la mirada que alguna vez fue mía. Pagué la cuenta, salí del restaurante y caminé sin rumbo por la calle Alfonso. No sentía frío, ni calor, ni rabia todavía. Solo un vacío raro. Un silencio interior. Y fue en ese momento, cruzando la Plaza del Pilar, que empecé a planear todo. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me senté en la cocina con la luz apagada, escuchando el ruido del frigorífico, mirando de vez en cuando el reloj del microondas, esperando escuchar la cerradura. Cuando Laura por fin llegó, eran las 2:23 de la madrugada. Entró con cuidado, como quien sabe que llega tarde pero quiere evitar la conversación. Yo no dije nada. Ni me moví. Ella no encendió las luces del pasillo, fue directa al baño, se quitó los tacones en silencio, y luego entró al dormitorio creyendo que yo dormía. Pero no dormía, ni dormiría, y eso ella lo sabía, aunque ninguno lo dijéramos. Al día siguiente se despertó antes que yo, o quizás no durmió tampoco. La oí en la cocina preparándose café, y luego en el baño arreglándose como si nada. Cuando salió del dormitorio ya vestida para el instituto, me encontró sentado en el sofá con la tele encendida pero sin volumen. No me dijo nada. Yo tampoco. Me miró medio segundo, y luego se fue. Así pasaron 3 días. 3 días en los que ni siquiera hice preguntas. Me limité a observarla. No soy tonto, aunque durante años quise convencerme de que lo era, o al menos de que me convenía hacerme el tonto. Me fijé en cómo escondía su móvil cuando le llegaban notificaciones, en cómo salía del salón para contestar llamadas, en cómo sonreía sola mientras escribía. Ya no hacía ningún esfuerzo por disimular. O estaba segura de que no me importaba, o pensaba que yo no me atrevía a encarar la verdad. La cuestión es que ni siquiera intentaba esconderlo, y eso fue lo que más me jodió. Que me viera tan débil que no necesitara ni mentirme bien. El cuarto día, cuando llegó del trabajo, me pilló en el balcón, fumando. No suelo fumar, pero ese día necesitaba hacer algo con las manos. Me miró desde el salón, dejó su bolso sobre la mesa, se quitó la chaqueta y vino hacia mí. Me preguntó si había pasado algo, como si nada. Como si no supiera que la estaba viendo caer, cada día un poco más. Le dije que no, que solo estaba despejando.
Me respondió con un vale y volvió al sofá, donde se puso a revisar algo en su portátil. Me limité a observarla desde la puerta del balcón, como si no la conociera, como si fuera otra persona. Y lo era. Ya no era mi mujer. Era una extraña que dormía en mi cama y usaba mi taza de café. Esa noche esperé a que se durmiera. Me acosté a su lado, apagué la luz, pero no cerré los ojos. Escuché su respiración durante un rato largo, hasta que estuvo completamente dormida. Entonces me levanté, fui al salón, encendí mi portátil y abrí la cuenta de correo compartida que usábamos para gestiones del hogar. No esperaba encontrar nada ahí, pero por costumbre lo revisé. En la carpeta de enviados había un correo reciente, sin asunto, dirigido a una dirección que no conocía. Lo abrí. No era largo. Solo decía, esta vez no pude escaparme. El sábado, como dijimos. Lo estoy deseando. Lo leí 3 veces. Mi nombre no aparecía en ningún lado, tampoco el suyo. Pero no hacía falta. Sabía perfectamente qué significaba. Cerré el portátil, fui al baño y me miré al espejo. Me noté más viejo, más flaco, con los ojos hundidos. Me pregunté si eso era lo que veía ella cada día. Si por eso había dejado de mirarme. El sábado. Sábado era mañana. Laura se había inventado una supuesta reunión con colegas del instituto. Una comida en el campo, dijo. Cada uno llevaba algo. Ella había comprado vino y una tortilla del Mercadona, como si fuese un picnic escolar. No insistí en acompañarla, porque ella no me lo propuso, y yo ya sabía por qué. Pero no era suficiente. No quería quedarme con suposiciones ni con frases a medias. Quería verlo. Con mis propios ojos. Quería sentirlo en el estómago, sin dudas. Quería que doliera de verdad. Así que preparé el coche. Revisé la ruta que me dijo que harían. Un parque natural a las afueras de Huesca. Le pregunté con qué coche iría, y me dijo que Carmen, su compañera, la pasaría a buscar. Todo encajaba tan bien que sonaba falso. Y lo era. El sábado por la mañana, salí antes que ella. Tomé un café rápido en una estación de servicio, y luego me dirigí a un punto desde donde podía vigilar la entrada del parque. Me quedé dentro del coche, con las ventanillas abiertas y las gafas de sol puestas. Pasaron 2 coches que reconocí, uno de ellos sí era de Carmen, con su marido y sus hijos. El otro, desconocido. Un Golf negro, con lunas tintadas. Se detuvo un minuto frente a la entrada, y entonces la vi. Laura. Con gafas de sol, pañuelo al cuello y una mochila ligera. Subió al coche sin mirar atrás. El coche no entró al parque. Dio la vuelta y tomó la carretera en dirección contraria. Esperé 3 minutos, arranqué y fui detrás. No fui lejos. A los 20 minutos entraron en una casa rural, uno de esos sitios con cabañas separadas y privacidad garantizada. Aparcaron detrás de una hilera de pinos. Yo me detuve unos 100 metros más atrás, lo suficiente para ver sin ser visto. Se bajaron. Rieron. Él le puso una mano en la cintura. Ella no la apartó. En ese momento no grité, no lloré, no sentí odio. Lo único que pensé fue, así que era verdad. Y entonces supe que ya no había vuelta atrás. No volví a casa directamente. Me fui a la cochera del trabajo y me quedé allí dentro del coche, sin moverme, con el motor apagado y la cabeza saturada. Tenía la imagen de los dos entrando en la casa rural grabada como si la hubiera visto en una pantalla gigante. No grabé nada, no tomé fotos, no me hizo falta. Ya no necesitaba pruebas. No era un juicio. No iba a buscar justicia. Lo único que me quedaba era hablar con ella, mirarla a la cara y obligarla a decirlo en voz alta.
Esperé hasta que oscureció. No sabía cuánto tiempo iban a estar allí, pero no me importaba. Cuando regresara, la esperaría. Y así fue. A las 11 menos cuarto, el coche negro volvió a dejarla a 2 calles de casa. Ella se bajó rápido, se arregló el pelo con las manos y se ajustó la chaqueta como si tuviera algo que esconder. Caminó mirando al suelo. No me vio. Yo ya la esperaba adentro. Entró con las llaves como si viniera de hacer la compra. Dejó el bolso sobre la mesa, se quitó los zapatos, y cuando me vio sentado en el comedor, se detuvo en seco. No me saludó, pero tampoco se sorprendió. Yo tenía los brazos cruzados y una sola pregunta en la cabeza. Me levanté sin decir nada y la miré de frente. Ella no bajó la mirada. Me sostuvo la mirada con esa frialdad que aparece cuando alguien sabe que ya no le importa lo que pueda pasar. Le pregunté, ¿dónde has estado? Ella tardó unos segundos en responder. Luego, con una calma que me dio más rabia que si me hubiese gritado, dijo, con Carmen. En el parque. No dije nada. Saqué de mi bolsillo una servilleta que tomé de la gasolinera donde me detuve aquella mañana. La puse sobre la mesa, sin ninguna intención particular. Ella la miró como si no entendiera, pero yo solo quería poner algo, lo que fuera, entre los dos. Le respondí despacio, no has estado en el parque. Ni con Carmen. Te vi. Lo vi todo. Y ahí, por primera vez, cambió el gesto. No se derrumbó. No pidió perdón. Pero sí dejó de mentir. Se quedó callada, y luego suspiró como si estuviera cansada. Me dijo, vale. Entonces ya lo sabes. Así, sin más. Como si fuera algo normal, como si me hubiera contado que se olvidó de pagar la luz. Le pregunté quién era él. Me dijo que se llamaba Marcos, que lo conoció en una formación de profesores hace 6 meses. Que al principio solo hablaban de trabajo. Que luego empezaron a verse para tomar café. Que no lo planeó. Que simplemente pasó. Le pregunté si estaban enamorados. Se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Pero contigo ya no sentía nada. Esa frase me dejó seco. No por lo que significaba, sino por cómo la dijo, con esa naturalidad que tienen las verdades cuando ya se han repetido muchas veces en la cabeza antes de decirse. Le pregunté cuántas veces se habían visto. Dijo que no las contaba. Que tampoco importaba. Le dije que para mí sí importaba, que cada mentira suya era una puñalada distinta. Me miró con una mezcla de lástima y fastidio, como si ya estuviera harta de explicarse. Le pregunté por qué seguía viviendo conmigo, por qué seguía fingiendo. Me dijo que no sabía cómo salir de esto. Que le daba miedo perder la estabilidad. Que no estaba segura de lo que quería hacer. Le pregunté si se quería separar. No respondió. Le dije que era muy fácil decir que ya no sentía nada, pero que entonces debería tener el valor de irse. Me dijo que no todo era tan simple. Que tenía dudas. Que tampoco era feliz con él. Le pregunté si estaba arrepentida. Me dijo que no. Que se sentía viva. Que se sentía vista, escuchada, deseada. Que conmigo llevaba años sintiéndose invisible. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque me costaba articular palabras sin que me temblara la voz. Me senté otra vez, esta vez más cerca de ella, y le pregunté si alguna vez pensó en decirme la verdad. Me dijo que no. Que creyó que podía mantenerlo separado. Que si no lo sabías, no dolía. Le respondí, te equivocas. Duele igual. Solo que más tiempo. Ella se levantó sin decir nada más, fue al baño y se encerró. Yo me quedé allí, sentado en la mesa del comedor, escuchando cómo abría el grifo y se lavaba la cara. No lloró. Yo tampoco.
No hubo gritos, ni platos rotos, ni insultos. Solo dos personas que dejaron de ser pareja hace tiempo y que ahora lo estaban reconociendo en voz alta. Cuando salió del baño, fue directa al dormitorio. Yo dormí en el sofá. Al día siguiente desayunamos en silencio. No nos miramos. Solo el sonido de la tostadora y el café llenaron el aire. Parecíamos dos extraños alquilando el mismo piso. Y quizás ya lo éramos. La mañana siguiente fue como una escena ensayada mal. Ella fingió normalidad mientras preparaba su bolso para irse al instituto, y yo simplemente asentí cuando dijo que volvería tarde por una reunión. Ya no sentía nervios ni ansiedad ni rabia pura. Estaba demasiado centrado en lo que venía. Tenía claro que no iba a arruinar mi vida gritando o lanzando amenazas, eso sería regalarle una excusa para hacerse la víctima. Lo que ella hizo me destruyó por dentro, pero yo no iba a dejar que también se llevara mi dignidad. Así que empecé a actuar con la misma frialdad con la que ella había estado acostándose con otro. Lo primero fue lo legal. Consulté con un abogado esa misma tarde. No dije que quería el divorcio todavía, pero expuse el escenario y pregunté qué opciones tenía si llegaba el momento. Le expliqué que no teníamos hijos, que el piso estaba a nombre de ambos y que ella ganaba más que yo desde hacía años. Me escuchó con calma, tomó notas y me dio instrucciones precisas: no hagas movimientos impulsivos, empieza a separar documentación, conserva registros de los gastos, y sobre todo, si puedes obtener pruebas de la relación extramatrimonial, mejor. No para hacer un escándalo, sino para protegerte si ella decide ir a por todo. Salí de la oficina con la cabeza en orden y una carpeta en la mochila que decía lo contrario de lo que ella pensaba. Mientras tanto, en casa, todo seguía su ritmo falso. Ella salía por las noches más que antes, incluso empezaba a dejar de inventarse excusas. Me decía ceno con unos amigos del instituto, o voy a casa de Carmen, y yo respondía vale sin inmutarme. Ese silencio la descolocaba, porque esperaba una reacción, una pelea, algo que le diera argumentos para irse sin remordimiento. Pero yo no le iba a dar ese gusto. Mi estrategia era más simple: dejarla actuar y hacer lo que ya estaba haciendo, pero esta vez con testigos. Una semana después, instalé una cámara discreta en el salón, otra en la entrada, y un software en el portátil común que registraba actividad sin bloquearle el acceso. Nada invasivo, nada que no fuera legalmente defendible, pero suficiente para confirmar lo que ya sabía. En los días siguientes grabé un par de llamadas en altavoz con él, conversaciones donde ella decía cosas como no soporto su silencio o ya casi está todo listo, pronto podré salir de aquí. Yo no intervenía. Guardaba todo en una carpeta cifrada y me iba a trabajar como si nada. Por las noches, dormíamos en la misma casa, pero ya no en el mismo cuarto. Ella alegó que necesitaba espacio. Le dije que estaba de acuerdo. Cada vez que hablaba con tono distante, yo era aún más amable. No por cinismo, sino porque no quería que su culpa tuviera donde agarrarse. El siguiente paso fue hablar con Carmen. Me armé de valor y fui directo. Le pedí que tomáramos un café, que no era nada malo. Carmen es de esas personas neutrales, de las que intentan no meterse en nada, pero cuando me senté con ella y le dije que sabía lo del amante, bajó la mirada sin necesidad de que yo dijera más. Me dijo que no quería mentirme más. Que sabía que no era asunto suyo, pero que le daba pena todo. Me confirmó que Marcos era un antiguo compañero suyo de universidad, que lo reencontraron en una charla de formación, y que desde entonces Laura había empezado a cambiar. No le pedí detalles. Le pedí otra cosa. Le pregunté si me haría un favor, que la próxima vez que Laura dijera que salía con ella, me lo avisara. Carmen se sintió incómoda, pero me dijo que sí. No porque quisiera elegir bando, sino porque ya no quería encubrir mentiras. Le agradecí y no volví a hablar del tema. 2 noches después,
Laura me dijo que saldría con Carmen a cenar. Le dije que disfrutara. Apenas salió por la puerta, Carmen me escribió, no está conmigo. Yo ya lo sabía, pero necesitaba confirmarlo. Lo siguiente fue sencillo. Llamé al abogado, le mandé el material y le pedí que preparara los papeles de divorcio. Le dije que me los tuviera listos para el lunes. Esa noche no dormí. No por nervios, sino porque me pasé horas releyendo todo lo que tenía, organizando cada documento, cada factura, cada foto, todo en carpetas. Todo listo. El domingo fue el último día que fingí. Ella se levantó sonriente, incluso me propuso pedir comida para cenar. Acepté. Cené con ella, la miré a los ojos, y le pregunté si era feliz. Me dijo que no sabía. Que estaba confundida. Que necesitaba tiempo. Le respondí que perfecto, que justo eso le iba a dar, tiempo y espacio. Ella no entendió. Y no tenía que entenderlo todavía. El lunes por la mañana, me levanté temprano, me duché, me vestí como si fuera a trabajar, pero en lugar de eso, fui al despacho del abogado. Firmé. Mandamos la notificación electrónica a su correo y otra por burofax. A las 11, cuando sabía que estaba en el instituto, le escribí, tienes un correo importante. Léelo. No me respondió. Pero a las 2:30, cuando llegó a casa, lo entendió todo. Me encontró en el salón, leyendo. Me miró con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Dijo mi nombre. Le respondí sin levantar la voz, no tienes que decir nada. Ya está todo hecho. Te puedes quedar aquí una semana si quieres, pero yo me iré pronto. ¿O tú? Me da igual. Y entonces ella comprendió que todo su juego se había terminado. Sin gritos. Sin drama. Solo consecuencias. Pasaron 2 días sin que nos dirigiéramos la palabra. Comíamos en horarios distintos, dormíamos en cuartos separados, y los únicos sonidos que llenaban la casa eran los del microondas, la ducha o alguna llave girando. No hubo gritos, no hubo portazos, solo una calma tensa que parecía anunciar algo inevitable. Ella no me preguntó nada sobre el divorcio. Supongo que esperaba que yo diera marcha atrás, que se tratara de un arrebato pasajero, pero no lo era. Lo tenía todo demasiado claro. Lo que no tenía claro era si quería o no escuchar su versión final, no para perdonarla, porque eso ya estaba descartado, sino por cerrar el círculo. El viernes por la noche, después de cenar solo otra vez, apagué la tele, apagué la luz del salón y fui al pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Toqué una vez, luego empujé suavemente. Ella estaba sentada en la cama, con el portátil cerrado al lado y las piernas cruzadas. Me miró sin hablar. Me senté en la silla frente a su escritorio y ahí comenzó todo. Le pregunté si podía decirme la verdad, sin rodeos, sin justificar nada, solo la verdad. Ella respiró hondo y se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que no sabía por dónde empezar. Le dije que empezara por el principio, por cuando dejó de quererme. No me miraba directamente, hablaba mirando hacia la ventana. Dijo que no había sido de golpe, que fue poco a poco, que un día se dio cuenta de que ya no esperaba que yo llegara a casa, que prefería estar sola, que nuestras conversaciones se habían vuelto prácticas, que ya no se sentía viva, y que cuando apareció este tipo, no fue que lo buscara, sino que simplemente se dejó llevar. Le pregunté si alguna vez pensó en decírmelo antes de que yo lo descubriera. Me dijo que muchas veces, pero que no se atrevía, que le daba miedo todo lo que podía pasar, que no sabía cómo gestionarlo. Le pregunté si me hubiera dejado si yo no me enteraba. Me dijo que no lo sabía, que probablemente no. Le pregunté entonces qué era lo que sentía por él. Dijo que era diferente, que no estaba enamorada, pero que le hacía sentir cosas que hacía años no sentía con nadie.
Le dije que eso no era amor, que era egoísmo. Me lo negó. Dijo que solo buscaba algo que la hiciera sentir menos vacía. Le respondí que yo también me sentía vacío, que llevaba años arrastrando la rutina, la falta de afecto, el silencio en la cama, las respuestas automáticas, pero que no salía a buscar consuelo en otra persona. Le dije que yo sí creía que el compromiso implicaba pasar también por los momentos grises sin abrir puertas externas. Me dijo que entendía lo que decía, pero que ya era tarde. Le pregunté si quería luchar por esto. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si le dolía que todo se terminara. Dijo que sí, pero que era más un dolor de fracaso que de amor. Le pregunté si pensaba que podríamos haber salvado algo. Se encogió de hombros y dijo que tal vez, pero que ya no quedaba nada que valiera la pena salvar. Ahí hice silencio. No porque me hubiera quedado sin palabras, sino porque todo ya estaba dicho. Lo que siguió fue más duro todavía. Le dije que no iba a frenar el divorcio. Que ya había firmado todo. Que no la iba a hundir legalmente, que no me interesaba vengarme más allá de lo que ya había hecho. Que no iba a contarle nada a sus padres ni a los suyos ni a sus amigas. Que todo esto se iba a quedar entre nosotros dos. Le pregunté si quería quedarse con el piso o irse. Me dijo que lo justo era venderlo y repartir. Asentí. Le dije que me parecía bien. Que en 2 semanas iba a quedarme en casa de un amigo, mientras ella buscaba dónde ir o hacíamos los trámites de venta. Luego me levanté, y cuando ya estaba por salir de la habitación, me llamó por mi nombre. Me giré. Me miró con una mezcla de culpa y tristeza y me preguntó si algún día la iba a perdonar. Le dije que no lo sabía. Que no era cuestión de rabia, sino de que algo se había roto, y no podía fingir que no lo sabía. Me preguntó si yo también iba a empezar una vida nueva con otra persona. Le dije que no lo tenía en mente. Que primero quería estar solo, pensar, recomponerme. Me dijo que esperaba que me fuera bien. Le respondí que esperaba que a ella también, aunque por dentro no sabía si lo decía en serio o solo por educación. Salí del cuarto, cerré la puerta detrás y sentí que por fin algo se había cerrado. Esa conversación no me hizo sentir mejor, pero sí más claro. Ya no había dudas, ni ilusiones, ni escenarios alternativos. Era lo que era. 2 personas que una vez se eligieron y que ahora apenas podían sostenerse la mirada. Todo lo demás ya estaba fuera de nuestro alcance. Los últimos días en el piso fueron extraños, como vivir en la casa de alguien más. Ella seguía su rutina, yo la mía, y apenas cruzábamos palabra. No discutíamos, pero tampoco hablábamos. Era una especie de tregua pactada sin necesidad de acuerdo, como si ambos supiéramos que lo mejor era no tocar nada, no revisar nada, dejar que los días pasaran sin más hasta que cada uno pudiera irse por su lado. Yo me dedicaba a ordenar mis cosas, seleccionando lo que me llevaba y lo que no tenía sentido conservar. Lo más curioso era que no sentía nostalgia por nada. Ni por los muebles, ni por las fotos, ni por los recuerdos. Era como si ese lugar ya no tuviera relación conmigo. Una casa con paredes, ventanas y objetos, pero sin historia. Al menos no una en la que yo quisiera quedarme. Cuando llegó el día de irme, ella no estaba en casa. Se había ido a dormir a casa de una amiga, o eso me dijo. Me pareció mejor así. No quería despedidas incómodas ni silencios tensos en la puerta. Llené 2 maletas, una mochila y 3 cajas que llevé al coche. Antes de salir por última vez, me quedé parado en medio del salón y me obligué a mirar todo con atención, solo por cerrar mentalmente la etapa. El sofá donde alguna vez nos reímos, la cocina donde solíamos cocinar juntos, la mesa donde comimos tantos domingos. Nada de eso me causó nada. Cerré la puerta y no miré atrás. Me instalé en el piso de un amigo, un lugar pequeño pero suficiente.
Estar solo me permitió respirar sin pensar en nada. Dormía bien, comía poco, y hablaba solo lo justo. No me sentía ni triste ni contento, solo neutral, como si todo mi cuerpo se hubiese vaciado de emociones por un tiempo. Me tomé una semana libre en el trabajo. No porque no pudiera enfrentar la rutina, sino porque necesitaba procesar todo lo que había pasado. Y ahí fue cuando empezó de verdad el cambio. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Dormirme sin tensión en el cuerpo. Despertarme sin ansiedad. No revisar el móvil esperando encontrar algo sospechoso. No fingir sonrisas frente a alguien que sabía que me estaba mintiendo. Me di cuenta de que había estado aguantando más de lo que creía. Que el problema no empezó con su infidelidad, sino mucho antes. Que ya llevábamos años desconectados, pero ninguno quiso admitirlo. Que habíamos convertido el matrimonio en una rutina de silencios, y que ella simplemente se adelantó a romperlo. Me costó aceptarlo, pero lo hice. Ella me traicionó, sí. Pero yo también me había abandonado en ese proceso. Había dejado de hablar, de proponer, de mirar. Pensaba que mantenerlo todo funcionando era suficiente. Y no lo era. Un mes después firmamos el divorcio en persona. Fue rápido, frío, sin sorpresas. Ella no me pidió nada fuera de lo acordado. Yo tampoco. Salimos del juzgado, nos dimos la mano, y cada uno se fue por su lado. No hubo lágrimas, ni reproches, ni abrazos falsos. Solo un cierre necesario. Esa noche volví a casa de mi amigo, abrí una cerveza, puse música bajita y me senté a pensar en lo que vendría. No tenía un plan exacto. Solo sabía que no quería repetir los mismos errores. Que si alguna vez estaba con alguien más, no iba a permitir que el silencio ocupara el lugar del diálogo. Que si me sentía invisible otra vez, iba a decirlo. Y si sentía que todo se apagaba, no iba a quedarme mirando cómo se consume. A los pocos días, empecé a salir solo. Caminatas por la ciudad, cenas tranquilas en bares pequeños, charlas con desconocidos. No buscaba a nadie. Solo quería volver a sentirme parte de algo, aunque fuera de forma mínima. Poco a poco, fui recuperando una versión de mí que tenía olvidada. Uno más ligero, más directo, más consciente. No digo que esté bien del todo. A veces me duele, a veces me da rabia, a veces me acuerdo de detalles y me dan ganas de llamarla y gritarle todo lo que no dije. Pero no lo hago. Porque ya no tiene sentido. Lo que pasó no se borra. Lo que viene depende de mí. Y eso, al menos, sí lo puedo controlar. Volví al trabajo. Volví a hablar con amigos que había descuidado. Volví a mirar mi reflejo sin pensar en lo que fallé. Y aunque aún me cuesta confiar, sé que esta etapa terminó. No como quería, no como esperaba, pero terminó. Y eso, a veces, es suficiente.